Voces que forman parte de la noticia. Hablamos ahora de la silenciosa tragedia en la era narco en Ecuador con el profesor Arduino Tomasi. Él es investigador postdoctoral en la Escuela Harris de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago. Doctor Tomasi, buenos días, bienvenido a Así Amaneció. Muy buenos días y gracias por la invitación y un saludo a quienes nos escuchan. Hay estadísticas que revelan la infiltración del poder narco en la sociedad ecuatoriana. Entendemos que usted, a través de sus investigaciones también y estudios específicos, tiene algunos datos que son alarmantes. ¿Podría ponerlos ahora sobre la mesa? Sí, todo esto empezó en enero, cuando fue la toma de Tesos Televisión, y el expresidente Rafael Correa, PhD en Economía, él mostraba, para deslindarse de cualquier tipo de responsabilidad sobre la violencia actual en el Ecuador, en su momento, en la que ocurrió cuando fue la toma de televisión, que fue que en su gobierno la tasa de homicidios había alcanzado mínimos históricos no vistos quizás jamás en la historia del Ecuador. Intentando justo replicar este gráfico, me encontré con una categoría que se llama eventos de intención no determinada, que son muertes violentas en las que en principio no existe información suficiente para distinguir entre tres cosas: homicidios, suicidios o accidentes. Entonces lo que me percaté en su momento, por allá por enero de este año, fue que mientras la tasa de homicidios caía a un ritmo exponencial, la tasa de muertes de intención no determinada experimentaba un aumento constante. Y este aumento constante fue tal que, por ejemplo, en el año 2014 hubo más muertes violentas de intención no determinada que homicidios, que era algo que jamás se había visto antes en la historia del Ecuador. ¿Ha habido, doctor Tomasi, algún tipo de estudio previo o de investigación previa a la que usted hace referencia, que de alguna manera dé intención a las autoridades de gobierno o de Estado de investigar un poco más el porqué de este subregistro? Al menos así lo consideramos desde lo que usted anota. Sí, yo creo que hay todo un contexto, porque el contexto en el que ocurre este fenómeno estadístico es un contexto donde ya se venían denunciando vínculos entre Rafael Correa y los cárteles de narcotráfico. Está, por ejemplo, el informe de la comisión que investigó los bombardeos en Angostura, y el coordinador de esa comisión, el doctor Francisco Huerta Montalvo, que en paz descanse, que fue de hecho mi profesor en la Universidad Casa Grande, él ya venía diciendo que el narcotráfico estaba infiltrándose en una serie de capas sociales, políticas, etc. Está, por ejemplo, los videos del Mono Jojoy diciendo que se había financiado la campaña de Rafael Correa. Está el libro de Arturo Torres, que se llama El Juego del Camaleón, que es un gran libro que utiliza una serie de evidencias cualitativas, entrevistas, etcétera, justamente mostrando exactamente lo mismo, que hay financiamiento del narcotráfico para las campañas presidenciales, para las campañas de las alcaldías y demás. Y es en ese contexto donde ocurre este fenómeno, ¿no? Estadístico. No es un fenómeno estadístico que, por ejemplo, si yo llegase a presentar estas cifras en un país como Suiza, como Noruega, bueno, no haría eco en la sociedad. Pero estas cifras ocurren coincidentalmente en un periodo de tiempo donde ya se venía denunciando vínculos con el narcotráfico entre personajes de Alianza País, y que es algo que estamos viendo inclusive hoy día en los casos que lleva la Fiscalía, como los casos Metástasis, Purga y Plaga, los chats, por ejemplo, de Norero, la foto que existe de Ricardo Patiño y Rafael Correa con Norero en la legalización de las pandillas juveniles. Y es en todo este contexto en donde ocurre este fenómeno de las muertes violentas de intención no determinada, que son muertes que no solamente son peculiares en el tiempo, el hecho de que suban, son también muertes violentas que tienen un fenómeno que yo creo que es
muy particular y quizá decidor, que es el hecho de que cuando estas muertes de intención no determinada suben, ¿dónde suben? ¿En qué provincias? Bueno, resulta que suben justamente en las provincias clave de la ruta del narcotráfico, en especial de cocaína, y yo me enfoco en cocaína, y me enfoco en cocaína porque, bueno, tenemos a Colombia en el norte, y precisamente estas muertes se concentran geográficamente. Cada vez que caen las incautaciones de cocaína, las muertes de intención no determinada, estrangulamiento de intención no determinada, disparo a armas cortas de intención no determinada, etcétera, se concentran geográficamente precisamente en la frontera con Colombia, por ejemplo. Estamos hablando ahora mismo con el doctor Arduino Tomasi. Él es investigador postdoctoral de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago, a propósito del artículo Pesadillas Estadísticas, la silenciosa tragedia de la era narca en Ecuador. Este artículo presenta evidencia estadística profundamente alarmante, según las referencias que ha hecho el propio autor, que sugiere la existencia de una paz narco en Ecuador entre 2010 y 2018, en un periodo en que la aparente estabilidad y reducción de la violencia visiblemente fueron el resultado de probablemente un acuerdo clandestino entre el gobierno y los carteles de la droga. A propósito de eso, doctor Tomasi, usted indica en el estudio que la retirada del ejército estadounidense de la base de Manta en septiembre del 2009 fue un punto de inflexión. ¿A qué conclusiones llegó su estudio? Sí, todo esto de aquí tiene el estudio que estoy realizando, gira en torno a cuáles son los efectos de la salida de la base de Manta. Y, por ejemplo, veo que una vez que sale la base de Manta, a finales del 2009, para el año 2010, las muertes violentas de intención no determinada se me concentran en la frontera con Colombia. Veo que encuentro también que sale la base de Manta y se me se nos disparan las cifras de trata infantil, y veo que se nos dispara también las denuncias de desaparecidos a un ritmo escandaloso. Simplemente sale la base de Manta y hay más desaparecidos. Y yo creo que todo esto de aquí abona al mínimo, abona a la hipótesis de que la salida de la retirada de los militares estadounidenses de la base de Manta a fines del 2009 tuvo un efecto claro sobre las dinámicas del crimen organizado en el país. Doctor Tomasi, Priscila Jacome le saluda. En ese sentido, ¿ha vuelto de alguna forma la presencia policial internacional o de investigación al mismo tiempo? ¿Usted cree que se nivela a lo que fue en su momento la base de Manta en el país? Gracias, Priscila. Yo creo que es necesario ayuda. El Ecuador necesita ayuda. En mis conversaciones con distintas personas, distintos actores en Ecuador, me parece que el consenso es que los ecuatorianos están desesperados por salir del país. La violencia no da para más. Pero yo creo que es necesario, cuando se retiraron, por ejemplo, los militares estadounidenses de la base de Manta, dejamos de contar, por ejemplo, con sus radares, porque el motivo por el cual los militares estadounidenses estaban instalados en Ecuador era una sola, que era monitorear el tráfico de la droga, en especial de la cocaína, que es la que es inclusive más rentable, porque es más costosa. En ese sentido, yo creo que tener apoyo que abonen, que le permitan al Ecuador mejorar sus capacidades para contrarrestar el tráfico, porque Ecuador no produce cocaína. El Ecuador no tiene ni siquiera cosecha coca. El Ecuador es un país de tránsito. Y para hacer un control de tránsito del tráfico de la coca, por ejemplo, adecuado, se necesitan radares, se necesita monitorear qué pasa en el mar, por ejemplo. En ese sentido, yo creo que es necesario que el Ecuador cuente con más apoyo. A propósito justamente de esta investigación que ha surgido, el presidente de la República ya ha anunciado que se haga una retrospectiva y se analice muy a detalle estos datos. ¿Qué tanto asidero o qué tanto impacto podría tener este análisis en retrospectiva de lo sucedido?
Yo creo que la decisión del presidente Noboa es acertada, es algo que yo también he venido empujando. Eh, yo creo que hay que hacer, hay evidentes irregularidades en, en las cifras de muertes de intención no determinada, y yo creo que estas irregularidades tienen que ser investigadas, empezando por intentar conocer qué fue lo que pasó. Este fenómeno no tuvo que haber ocurrido, y no puede volver a ocurrir. Y hay otro tema que para mí es el más importante. Si es que un homicidio no se clasifica como homicidio, sino que se lo deja en este limbo de la muerte de intención no determinada, de por sí, inmediatamente hay una violación al derecho humano a la justicia. Y yo creo que la decisión del presidente es adecuada. Hay otros dos temas que la disposición presidencial también menciona, que yo creo que son importantes, que por ejemplo la trata infantil. Casualmente sale en la base de Manta, y casualmente se me dispara la trata infantil. Y uno de los puntos que menciona el presidente Noboa en su disposición es que se investigue qué hizo exactamente una persona que se llama Pablo Aníbal Izquierdo. Cuando yo estuve investigando este tema, en el caso de la trata infantil, hay 3 años, 2011, 2012 y 2013. Y en esos años son las cifras máximas de trata infantil, y yo nunca pude hacer sentido de estos 3 tipos de trata infantil. Hasta que hace un par de semanas se detuvo a Pablo Aníbal Izquierdo, pediatra, que ejerció cargos importantes como en la dirección de hospitales. Y precisamente en los años 2011, 2012 y 2013, Pablo Aníbal Izquierdo fue asesor de salud del presidente de la República. En ese caso sería el de Correa. Exactamente. Y esos 3 años son los 3 años máximos de trata infantil. Yo en lo que calculé, en esos 3 años la trata infantil se dispara más de... Doctor, en ese sentido, si el INE comienza a analizar y ver detenidamente este tipo de irregularidades, usted podría decir que podríamos encontrar, por ejemplo, una red de trata infantil. Sí, hay en este caso, en la disposición del presidente Noboa, lo que yo creo que es necesario saber es qué hizo al señor Pablo Aníbal Izquierdo. Se lo detuvo recién hace un par de semanas por posesión e intercambio de material de abuso sexual infantil de niños entre 8 a 12 años. O sea, es un pediatra pedófilo que fue asesor de salud del presidente Rafael Correa en los años 2011, 2012 y 2013, que es cuando se me disparan las cifras de trata infantil. Y la disposición del presidente es pedirle, va a solicitar a la Fiscalía que se investigue qué hizo exactamente el pediatra pedófilo cuando estuvo caminando en los pasillos de Carondelet como asesor de salud. Yo creo que es importante, porque uno no se convierte en pedófilo de la noche a la mañana. Entonces, cuando él ocupó una posición de poder, asesor de salud del presidente, yo creo que es necesario, que nos compete a todos como ecuatorianos, saber qué hizo el pediatra pedófilo cuando fue asesor de salud. Queremos agradecer al doctor Arduino Tomasi. Él es el responsable de una investigación, un artículo que habla de la realidad del narcotráfico, un análisis que lleva aproximadamente al estudio de unos 8 años. Durante la mayoría de ellos, el gobierno del expresidente Rafael Correa. Las revelaciones que ha presentado el doctor Tomasi hablan por sí solas, y de seguro esto es parte de lo que el gobierno ha insistido y seguirá insistiendo respecto a el esclarecimiento de una especie de subregistro de muertes violentas durante algunos años. Vamos a ver cuánta tela más se ha de cortar y cuánta agua más pasará debajo del puente.